Oro al Señor que esta mañana salga usted con una buena dosis, no solo de enseñanza, sino de un nuevo nivel de fe, un nuevo nivel de confianza y de esperanza en Dios. Ese es el fin del Evangelio. Después de la salvación empieza un proceso de enseñanza, de instrucción, que tiene que llevarnos a una dimensión en donde antes no habíamos estado. Lamentablemente la religión ha nebulizado los sentidos y lamentablemente también, lo digo con todo respeto, pero donde quiera que voy y puedo decirlo, lo digo, la iglesia no se ha ocupado por instruir realmente al pueblo, no se ha ocupado de enseñarnos realmente lo que la palabra dijo. ¿Y de qué palabra estoy hablando? Jesús dijo, vayan a todas las naciones, hagan discípulos y enseñen, enseñen. No dijo entretengan, no dijo pónganle payasos, ni cantantes, ni artistas, ni humitos, ni luces. Dijo enseñen lo que yo les he enseñado. Lógicamente, con el devenir del tiempo, la iglesia se fue acomodando y el sincretismo religioso se fue introduciendo como levadura y la iglesia perdió su identidad. Entonces, como decía mi esposa, las componendas, cuando la iglesia empezó a construir sus grandes imperios, sus grandes ciudadelas, sus grandes templos, empezaron a derivar en una dependencia más del pueblo que de Dios. ¿Por qué la iglesia primitiva no quedaba bien con la gente? ¿Por qué Pablo hablaba tan claro? ¿Y por qué Jesús dijo en una ocasión, el que no coma mi carne y beba mi sangre, pues no tendrá parte en el reino de mi Padre? Y al que no quiera, pues que se vaya. Y muchos se fueron. ¿Por qué Jesús no se preocupó? ¿Por qué cuando a Pedro le dijo, Señor, la gente se está yendo? Jesús le dijo, bueno, ¿y tú también no te quieres ir con ellos? ¿Qué estaba diciendo Jesús? ¿Qué hay detrás de esas frases? Porque como siempre me gusta enseñar, el problema nuestro, o el problema de la iglesia, o el problema de la teología, es que se lee solo la tinta. Pero ¿qué hay ahí atrás de la tinta? ¿Cuál es la verdadera intención? Usted habrá peleado alguna vez con su cónyuge, con su pareja, y expresó un pensamiento que al otro no le cuajó, y cuando viene el reclamo, viene el problema, usted le dice, no quise decir eso. ¿Sí o no? Porque hay un lenguaje escondido detrás de otro lenguaje. Hay un lenguaje subliminal, hay un lenguaje directo, hay un lenguaje sofístico, o sea, hay un sofisma, hay un lenguaje retórico. Todo eso es parte de la enseñanza que la iglesia tiene que dar. Porque nosotros mismos, cuando expresamos pensamientos, como hay una diversidad de mentes, de culturas, de enseñanzas, voy a decirlo a la manera bíblica, hay una diversidad de escuelas de pensamiento aquí. ¿Cuáles son las escuelas de pensamiento? ¿Por qué se llaman escuelas de pensamiento? Sencillo, porque usted tuvo su escuela, hermana. No estoy hablando del kinder ni de la escuelita Juan Bartolomé de las Casas donde estudió, no. Usted tuvo su escuela donde crió a sus hijos. Usted les enseñó a cocinar a sus hijas, les enseñó a limpiar, les enseñó esto, les enseñó lo otro, le enseñó a sus hijos esto y esto y esto y esto. Usted tuvo su escuela. Y ahora ellos salen al mundo formados en una escuela. ¿Cuál? La de su casa. Entonces, en lo personal, yo a veces explico, no es mi escuela.
No es mi escuela, no es la escuela donde estudié en Guatemala, no es la universidad, no, estoy hablando, no es mi escuela, no es mi cuna. Y aquí frente a mí tengo una diversidad de escuelas de pensamiento. Por eso es que la iglesia, por lo menos Visión de Fe, no le gusta a mucha gente, porque rompe el concepto de su escuela, rompe el concepto de su formación, rompe el concepto de que es que mi papá me enseñó esto, esa es su escuela. Y Jesús vino precisamente a romper ese concepto. Ahora, ¿cuántos años lleva tratando de estabilizarlo? 2000 años. 2000 años lleva Jesús a través de su palabra tratando de estabilizar la misma escuela de Él. Y ese es el choque. Por eso lo que decía mi esposa, en esta congregación hay normas. Hay normas. Aquí el culto empieza a las 9 con los que estén. No, hay otras escuelas. No, demos más tiempo. ¿A quién? Y el Señor paseándose, y el Espíritu Santo. Bueno, aquí ahora van a empezar mi culto. Esperando que vengan los otros, ¿verdad? Hay que entender esto, hermanos. No lo digo por burla ni sorna, sino como una forma de enseñar la verdad. La iglesia tiene que entrar en la dimensión que le pertenece, que es el reino de los cielos. La iglesia no es manejada por hombres, no es dirigida por hombres, no es organizada por hombres. La iglesia se organizó allá en Hechos, allá en el aposento alto. Se organizó antes de que Jesús fuera arrebatado al cielo o que fuera trascendido al cielo, y les dijo: vayan y hagan discípulos. Vayan a todas las naciones, bautícenlos y enséñenles. Ese es mi punto incisivo, enseñar. Porque lógicamente, aunque yo no soy maestro, pero el Señor ha querido darme ese don de enseñar. Y para enseñar, a veces los maestros tienen que exigir respeto, tienen que exigir atención. Hay catedráticos que se ganan el dinero suave. Agarran la pizarra, ponen los teoremas y el que entendió, bueno, ya estuvo, ahí nos vemos, jóvenes, y se pasan a su segunda cátedra. Y hay que miren los alumnos cómo hacen. Hay otros que no. Hay un alumno durmiendo o sencillamente le dice: oye, tú estás durmiendo, sal de la clase. En mi clase nadie se duerme. Te puedes dormir en la otra clase, pero no en la mía. Suena un poquito rústico, ¿verdad? Pero tenemos que entender algo. Todos necesitamos ser enseñados. Todos. Por muy checa, por muy inteligente, por mucha licenciatura, doctorado y maestría que usted tenga, tiene que ser enseñado. Por eso fue que Jesús, desde el principio, dice la Biblia, y entrando en la sinagoga de ellos les enseñaba. No dice los entretenía, les enseñaba. ¿Por qué enseñar? Porque la enseñanza es la base del cimiento. Usted, por lo menos en nuestro concepto, usted necesita ser bien enseñado. ¿Por qué? Vienen tiempos de apostasía, vienen tiempos de sincretismo, vienen tiempos en los cuales el mundo va a tratar de enseñarle a usted lo que el mundo cree. Y si usted no está bien cimentado en la palabra, va a claudicar. Va a claudicar. Yo espero que nunca un bebé que nazca en Visión de Fe dejen en blanco el sexo, para que él escoja dentro de 18 años qué sexo quiere ser, como ya está en Europa y en algunas partes de Estados Unidos. En la casilla de sexo lo dejan en blanco. ¿Y por qué en blanco? Que él escoja cuando llegue la hora. Eso viene para acá. Y usted tiene que estar informado de eso. Usted tiene que saber que esas corrientes anticristianas, porque son parte del anticristo, van a tratar de permear la iglesia. Y si yo no les enseño bien, sobre mí va a caer la responsabilidad de no haberlos instruido. Porque es como un maestro. Si a usted le enseñaron mal en la universidad, le va a ir mal toda la vida. No va a saber responder a las demandas de su empleo. Se imagina que el arquitecto haya aprendido mal un renglón, digamos, de la arquitectura. Ahora van a hacer un plano
¿Cómo va a ser ese renglón? Torcido. Y cuando construyan el edificio, mire, pero, ¿y esto? Es que como así me enseñaron. Entonces, Pablo dice, yo, oiga bien, como perito arquitecto. ¿Por qué se autonombra perito arquitecto? Porque Pablo en ese momento está delineando las líneas de la iglesia. Está dándole forma a la cátedra de lo que él espera construir, edificar. Son los planos de la iglesia. Ahí están los planos subterráneos. Yo nunca me había imaginado que para hacer una casa, ¿cuántos pliegos de planos se llevan, arquitecta? 15, solo en una casa 15. Imagínense en esos edificios que están construyendo en escalón. ¿Y por qué tanto papel? ¿Y por qué tanta hoja si con un dibujito suficiente? No, no, ahí van los cables, ahí va la luz, ahí va el agua, ahí van las aguas negras, ahí va el agua limpia, ahí va hermano, y cada cosa, y este montón de cosas, no, yo no sé nada, yo solo veo un papel en blanco y azul, casi todos son azules, ¿verdad? Ahora imagínense Pablo en el primer siglo haciendo los planos de la iglesia, dibujando con su regla moral y la revelación. Este es el plano del matrimonio, aquí está todo el matrimonio, le da vuelta. Aquí está la educación de los hijos, le da vuelta. Aquí está la conducta de las mujeres, le da vuelta. Y eso es lo que la iglesia no enseña. Porque la iglesia solo enseña que usted acepte a Cristo y que se vaya al cielo. Y mientras vive en la tierra, ¿cómo va a vivir? Todo torcido, ¿eh? Viviendo su evangelio, viviendo su concepto, viviendo su escuela. Por eso fue que cuando Jesús vino a la tierra, encontró por lo menos 7 escuelas. La de Shammai, la de Gilel, la farisea, los escribas, los saduceos, los de la comunidad de Qumran, los de Juan el Bautista. Uf, hermano. Y él tuvo que abrirse paso en medio de todos, y todos se quedaron asombrados. ¿Y este quién es? ¿Quién lo educó? ¿Quién le enseñó? Porque todos se sorprendieron cuando aparece un hombre enseñando algo que ellos no sabían, y que según ellos era todo lo que existía. Para los fariseos era la ley, orar tanto así, caminar así, vestirse así, entrar al templo así. Fuera del templo no hay salvación. Y ahora aparece alguien predicando el reino de Dios fuera del templo. No, hay que matarlo. Los saduceos, si no traes tus diezmos y tus ofrendas, tú no eres salvo. Y ahora aparece alguien que dice, en lugar de diezmar en ese momento, mejor haz misericordia, y que ese diezmo le sirva a Dios para bendecir a alguien. Y eso enojó a los guardianes del templo. Por eso le dijeron a aquel joven, oye, tú eso que llevas ahí, ¿de quién es? Es para mi papá. No, 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 eso es Corbán. Y Jesús lo oyó y los paró en seco. Misericordia quiero y no sacrificio. Ahora, ¿cómo hizo Jesús para sentar las bases del reino de Dios? No fue fácil. Y hasta el día de hoy no es fácil que el pueblo cambie su conducta. No es fácil. Porque inmediatamente el pueblo se acostumbra a las cosas fáciles, Mario. Mira, conviértete a Cristo y Dios se encarga de todo, ¿oíste? Todo lo que pidas al Padre en su nombre, Él te lo da, todo lo que tú le pidas. Ah, bueno, dice uno entonces, en el nombre de Jesucito, en el nombre del Colocho, en el nombre del carpintero de Galilea, en el nombre, no, y el Padre dice, no, te engañaron, este año me lo repites en la universidad, y todo lo que pagué, es el problema tuyo, no estudiaste, no fuiste a lo que era, y así que se acabó, hoy lo pierdes. Pero en el nombre de Jesús voy a ayunar, por gustos que ayunes, por gustos que busques vigilias. Te estoy diciendo no. El no de Dios no es fácil. Este mensaje lo prediqué someramente en una empresa, pero hoy quiero darle un poquito más de esencia. Quiero darle un poquito más de néctar, porque es para mis amigos, para los que anhelan aprender.
y darse cuenta que Dios no es juguete de nadie. Y darse cuenta que Dios tiene su voluntad perfecta, santa y justa. Y que somos nosotros los mal enseñados para acusar a Dios de que no nos escucha, de que no nos responde. Somos nosotros los mal enseñados porque nos han dicho, clama a mí o te responderé. Ah, bueno, pues si lo ponen en letras grandes, clama a mí o te responderé, yo clamo a Dios. No, pero no le dijeron la otra parte. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea que cuando clames a mí y yo no te responda, te voy a revelar por qué. Porque hay cosas grandes y ocultas que tú no conoces y que no quieres aceptar. Yo te las voy a revelar. Eso ya no lo enseñan. Se quedan con el pedacito, clama a mí, yo te responderé. Y cuando Dios no responde, no me oye. Dios es ingrato, no me ama. Y peor con el cachudo que anda listo para decir, ya, ¿viste que te dije? Bien te hubieras comido aquella manzana que conociste a los 16 años, bien te hubieras comido. En Estados Unidos estuvieras ya hasta con residencia, que ni el Bush te saca. O el otro, ¿cómo se llama? Y entonces, lógicamente, empieza la decepción, empieza a bajar los hombros y acusamos a Dios, porque no nos enseñaron bien. Abra su Biblia en Mateo capítulo 27, verso 46. Quiero hablarles de una frase que Jesús expresó, no sé por qué no me la pusieron en la pantalla, pero tal vez más adelante la ponen. El tema de esta mañana es muy interesante. Dice en el verso 46, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani, esto es, traducido, Dios mío, Dios mío. Hasta ahí nada más. Dios mío, Dios mío. Espíritu Santo, gracias por enseñarnos, por instruirnos, por capacitarnos. Y realmente, Señor, sacarnos de la ignorancia en la que hemos crecido, creyendo que lo que nos enseñaron los primeros maestros era todo lo que había. Gracias por llevarnos a otro nivel. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios mío, esa expresión, los soldados que estaban al pie de la cruz, porque debo decirle que el día que crucificaron a Jesús, no estaban sus discípulos. Los discípulos habían salido huyendo para sus pueblos, sus aldeas, para Betania, para todos sus lugares, dejándolo solo. Él había dicho, esta noche, cuando me atrapen, ustedes me van a dejar solo. Pero no estoy solo, el Padre estará conmigo. Y Pedro le dijo, Señor, no, yo no te voy a dejar solo. Y fue el primero que salió corriendo cuando la sirvienta lo confrontó, ¿se recuerda? Así que todos se fueron para Galilea. Quedaron las mujeres, pero de lejos. Estaba María, la madre de Jesús, estaba María Salomé, estaba María de Magdala, María Magdalena, y solo ellas estaban ahí, 3 o 4 mujeres. Ahora usted debe saber que el nombre María siempre ha existido. Miriam, que es el nombre hebreo de María. Entonces, los nombres que aparecen, tenemos que entender que son nombres comunes. En los tiempos de Jesús, había un montón de gente, de hombres que se llamaban Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre Jesús y el otro Jesús, verdad? Entonces, eso nos lo cuenta Josefo, el historiador. Bueno, sigamos. Al pie de la cruz no están más que los soldados. Y cuando Jesús está a punto de expirar, exclama esto. En arameo él dice Elí, Elí. Y los soldados que estaban ahí pensaron que estaba llamando a Elías. Porque la mente judía, la mente hebrea, había enseñado que Elías iba a venir. Y según ellos estaban pensando, cuando oyeron ese grito en arameo, que Jesús estaba llamando al Elías que Malaquías había prometido. Pero ahora los traductores nos enseñan lo que quiere decir. Dios mío, Dios mío.
Ahora tenemos que retroceder unos 4 o 5 años atrás. Jesús nunca le dijo Dios mío al Padre. Él siempre le dijo Padre, Abba. Cuando le pedía algo, Abba, yo sé que tú siempre me escuchas. Y Jesús empieza su caminar allá en Galilea, en Samaria, en los pueblos donde él caminaba, a la orilla del mar, en la cuenca del Mediterráneo donde él se movía, enseñando el reino del Padre. Que todos aprendieran a hablar con el Padre, no con Dios. Porque Jesús lo que trató en su ministerio fue de sacar al pueblo del concepto del Dios del templo. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Porque desde pequeños los judíos habían sido enseñados que si no era en el templo donde habita Dios, porque Salomón le había dicho, Señor, aquí está esta casa, la he construido para ti, para que tú mores en ella, para que cuando alguien venga a este lugar y clame a ti, tú le respondas, para que aunque alguien esté lejos y se vuelve a este templo, es como que estuviera aquí y tú le respondes. Dios, porque Salomón habló casi 2000 años atrás, no le dijo Padre, porque Padre era un pecado decírselo al Señor. Porque Padre, al decirle Padre al Señor, a Dios, era hacerse su hijo. Y en el concepto hebreo, el Hijo y el Padre son lo mismo. Amén. Por eso cuando aún hoy, al que mi hijo besa, mi boca endulza. De ahí vienen esos dichos que se han recopilado desde la antigüedad. Porque el Padre y el Hijo son uno, son lo mismo. Entonces en la mente hebrea, para que nadie corriera el peligro de blasfemar y decir Padre, haciéndose uno con Dios, separaban el nombre Abba al nombre Adonai, Jehová, Jireh, cualquier virtud de él, pero se negaban, no podían. Y cuando alguna vez tenían que escribir el nombre Abba o Padre, te tiraban la pluma, porque esta pluma ya había sido contaminada escribiendo el sagrado nombre de Dios. Entonces los judíos habían enseñado desde milenios antes de que el único lugar donde se podía hablar con Dios era en el templo. De ahí viene lo mismo de hoy, las romerías, la parroquia, voy a ir a hablar con Dios, mañana cuando vaya a la iglesia oraré por usted. Seguimos en ese sincretismo de creer que a Dios se le busca solo ahí, porque ese es el concepto religioso que ha prevalecido siempre. Aparece Jesús y no habla de Dios. No habla de Dios porque lógicamente Él no está hablando del templo, porque Dios y el templo para ese momento son lo mismo. Por eso en alguna ocasión que Jesús subió a Jerusalén, recuerde que Jesús no se movió en Jerusalén, se movió en las aldeas. Él nunca fue al centro urbano en donde estaba la élite sacerdotal. Es más, según los historiadores, ni lo conocían. Por eso cuando lo van a capturar, ¿y quién es al que tenemos que traer? ¿Y qué dijo el apóstol? Porque nos guste o no, Judas era un apóstol. Amén. Ya el traidor ya es después de la cruz. Pero en ese momento, Judas no es ningún traidor, es un apóstol. Y cuando le preguntan, ¿y cómo hacemos para saber quién es el que vamos a traer? ¿Qué señal dio? Al que yo besé. ¿Se da cuenta? O sea que los guardias, los soldados del templo, que fueron enviados a traer a Jesús, no sabían quién era. Ellos habían oído de alguien que andaba por allá por Samaria, por Galilea, por Belén, por todo eso. Habían oído de alguien que andaba haciendo milagros. Y los sacerdotes se preguntaban, ¿quién es ese? ¿Qué es lo que enseña? ¿Lo conoces? Pues no, yo solo he oído. Y entonces de repente, un día se aparece un personaje. Imaginen que el templo que
que en este momento el segundo templo de Herodes, que estaba todavía terminándose de construir, tenía un patio aproximadamente en donde cabían unas 15, 20 mil personas, para que se dé una idea del tamaño del patio, del atrio del templo. Y aparece un hombre en un rincón, botando mesas, liberando palomas y sacando todo ahí, en 20 mil gentes que estaban ese día. ¿Cómo se miraría esa escena? Vamos a ver, Elmer. Es un puchitío. Fue algo insignificante. Como que vayamos a un parque de aquí del centro de San Salvador y hayan 15 mil personas y en una esquina estén sopapeando a uno. Todos los que están viendo hacia allá, ¿qué pasa con ahí? Nada. Así fue ese día. Por eso fue que cuando Jesús entró y quitó todo eso, nosotros creemos que fue todo el templo el que limpió, no fue ese pedazo, pero lo hizo a propósito. Eso corrió de boca en boca. Y llegó a los sacerdotes. Te enteraste de lo que pasó hace como 2 horas. ¿Qué pasó? Que vino alguien y botó todo, volteó las mesas. Y vino un sacerdote, me contaron qué pasó. ¿Y quién fue? No sabemos. Por eso ahora entiende usted aquel ciego que el Señor, aquel cojo que sanó, ¿verdad? Que ciego fue, que le pregunta, ¿y quién te sanó? No sé. Porque Jesús lo sanó y bueno, ahí nos vemos, ¿verdad? No vas a decir nada. Y regó la bola. ¿Y quién fue? No sé. Porque nosotros tenemos que entender que Jesús nunca se movió en las élites. Y cuando subió al templo fue solamente para cumplir la palabra. Como está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Eso lo dijo Isaías. Y Jesús se lo dice a ellos. Deja todo tirado y se va. Cuando los sacerdotes llegan, ya no está. Ah, ¿y ahora qué? Hay que buscarlo. ¿Cómo se atreve a profanar el templo? ¿Cómo se atrevió a tocar con manos impuras? Porque como era de Galilea, no era de Jerusalén. ¿Me sigue? Así que no tenía por qué ir a ordenar las cosas del templo. Eso nos corresponde a nosotros. Él está violando nuestro territorio. Y cuando ellos reaccionan, ya Jesús ya se había ido. ¿Y dónde está? No sabemos. ¿Y quién fue? No sé. ¿Pero cómo era? Pues era así, pero se vestía igual que todos, caminaba igual que todos, comía igual que todos, así que no hay ninguna diferencia. Estoy hablando de los tiempos primarios en el primer siglo, en los años 30 donde Jesús sale. Ahorita va a concatenar todo esto con esta frase. Así que Jesús va y empieza a hablar con el Padre. Y la gente lo oye hablar con el Padre. Y se quedan extrañados. En lugar de volverse al templo, como había dicho Salomón, Jesús levanta las manos al cielo. Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Porque todo lo que yo pido al Padre me lo da. Porque el Padre y yo somos uno. La gente lo entiende. Si Él le llama Padre a Dios, es porque Él es hijo de Dios. Y como hijo de Dios, el Padre no le niega nada. ¿Por qué? Por eso fue que cuando Jesús contó sus parábolas del Padre, del Hijo pródigo, por ejemplo, entienden perfectamente. ¿Cómo no va a recibir a su hijo aunque sea chorreado? Si el Padre no puede desechar a un hijo. Ellos lo entienden, nosotros no. Porque para nosotros un hijo que se porta mal, hay que darle. Hoy no comes, hoy aquí, hoy allá. Y ese concepto se nos ha grabado a nosotros. Por eso cuando pecamos, ¿qué inmediatamente viene a nuestro corazón? Que Dios no nos oye porque pecamos. Pero Dios no es como nosotros. ¿Me estoy explicando, hermanos? Así que Jesús siempre habló con el Padre. Y el Padre nunca le negó nada. Nunca. Todo lo que Jesús pedía se lo daba. Resucitó muertos, sanó cojos, esto y lo otro. Usó el nombre del Padre. Y toda la parafernalia que él hizo fue basado en que el Padre lo escuchó. Igual que nosotros. Tenemos temporadas en que el Padre nos escucha. Todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús te lo dará. Y si usted tiene un poquito de fe, con eso, como le dije a mi esposa cuando nos conocimos, y una madrugada de esa estaba hablando con Dios de eso, que cuando le dije, mire, su fe no tiene que ser una fe grandísima,
solamente como la punta de una aguja. Puye el cielo y todo el cielo se va a estremecer. Pero no es que lo puye con un alfiler, púyelo en el nombre de Jesús. Porque cuando el nombre de Jesús es mencionado, todo el cielo se vuelven. Porque el padre inmediatamente es como un hijo que se cae. Viene corriendo y se cae. ¿Qué es lo primero que dice el niño? ¿Ah? ¡Papá! Y esa voz mueve 200 libras, 120 libras, 180 libras. La voz de un niño. Entonces, basado en ese principio, cuando usted clama, aunque sea una fe débil, pero que clame en el nombre de Jesús, pero con la certeza de que Jesús es quien intercede al Padre, todo el cielo reacciona. Esa fue la enseñanza para mi esposa. Que su fe sea como la punta de un alfiler, de una aguja. Poquito a poco va a ir aprendiendo más y más a medida que vaya viendo las respuestas del Señor. Por eso, vivir por fe no es cuestión de aventura, es cuestión de certeza. Y fue lo que Jesús vino a enseñar. Cuando ustedes necesiten algo, digan así: Padre nuestro que estás en el cielo, no en el templo. ¿Eh? Padre nuestro, no el de los saduceos. Padre nuestro, el de nosotros, el del grupo que estaba con Jesús. Porque Jesús cuando enseña esto, se lo está enseñando a sus discípulos. Porque fueron ellos quienes le dijeron: Jesús, enséñanos a orar. Porque lo que los fariseos y saduceos nos han enseñado no funciona. Porque 3 veces al año iban al templo a llevar su cordero, a llevar su ofrenda, a llevar su corbán, hablaban con Dios y no sucedía nada. Los pobres seguían pobres, los enfermos enfermos, los ciegos seguían ciegos. Bueno, ni siquiera los dejaban entrar, pues. Llegaban cerca del templo porque era prohibido que ellos entraran. ¿Por qué? Porque para la mente farisea el enfermo estaba enfermo por pecador. Igual que hoy. Fíjense, hermanos, que me salieron malos los exámenes. Hermana, mire, ya revisó bien, no tiene pecado escondido. ¿Qué pensamiento o qué escuela está surgiendo ahí? La escuela farisaica. ¿Qué tal, hermano? Aquí, hermano, fíjese que no sé qué pasó, pero me despidieron del chance. Hermano, ¿no será que está pecando? ¿No será que robó? ¿No será? Pero si estamos de este lado, no se preocupe. El Señor no le quitó el trabajo, lo va a mejorar. Si le quita un par de zapatos es porque aquí atrás trae un par de zapatos nuevos. Dame tus zapatos viejos. No, Señor, dame tus viejos. Pero no le dice por qué. Hasta que lo dejó descalzo. Mira, ay, Señor, gracias. Pero ese ínterin entre de aquí para allá anduvo descalzo o se quedó sin nada. Pero nosotros no lo entendemos así. El Padre nunca te quita, Henry. El Padre te mejora. El Padre nos mejora, no nos quita. Él nos lleva a otro elemento. Amén. Así que ahora aparece Jesús enseñándole a la gente: pidan y se les dará, toquen y se les abrirá. Al que pide y al que clama se le dará, al que pide y al que busca encontrará. Y la gente dice: bueno, esto no lo enseñan allá en el templo. Jesús, ¿y podemos hacerlo nosotros a pesar de estar enfermo, a pesar de estar pobre? Es que esto no es para los ricos, esto es para los pobres. Y Jesús empieza a enseñar cómo acercarnos al Padre. Y así pasa 1 año, 2 años. Viene un enfermo, todas las mañanas Jesús se levanta de madrugada, va al monte a orar. Padre, ¿cuál es tu agenda para hoy? Bueno, pues hoy quiero que sanes a Bartimeo, vas a encontrar un leproso, vas a encontrar una mujer que te va a tocar el manto, le dices esto, le dices lo otro. Muy bien, papá, y viene Jesús con toda la confianza que el Padre ya le dio y camina. ¿Me está siguiendo? Así que para Jesús, el Padre no le niega nada. Llegó el día, llegó el momento en que Jesús pide algo que no está en la voluntad del Padre. Pero él, siguiendo la corriente de su Padre y de su relación, va con el Padre y le dice: Padre, ¿es necesario que yo vaya a la cruz? ¿No puede pasar de mí esta copa?
¿Tengo que sufrir esto, Señor? ¿Es necesario que yo pase por esto? No hay otra manera de que tú redimas al hombre. ¿Y qué hizo el Padre? Quedó callado. Jesús, conociendo al Padre, empieza a clamar un poco más fuerte y empieza a sudar, porque ya dentro de un par de horas lo van a tomar prisionero, lo van a golpear, lo van a escupir, le van a dar latigazos, se van a burlar. La burla, la escupida, el insulto no es corporal, no es corporal. Todo esto va al alma. Por eso es que Jesús fue sacrificado en mente, cuerpo y espíritu. Su alma, su mente y su cuerpo sufrieron todo el suplicio. Y antes de crucificarlo, primero lo destruyen moralmente. O tratan de destruirlo. Por eso es que hasta el día de hoy es mejor un golpe que un insulto. Porque el insulto va al alma, vulnera el corazón, vulnera la confianza. Es donde una esposa le dice, mira, mejor dame una cachetada, pero no me hables así. Porque el grito, el insulto, el escupitajo, va al fondo de las emociones. En cambio, el golpe es en la mejilla, es en la piel, pues. Duele, sí, pero por eso Jesús dijo, y esto lo vamos a aprender un poquito más adelante, si te dan en una mejilla, pon la otra. Si te dan en una mejilla, pon la otra. ¿Qué significa? Demuéstrales que eres hombre. Ponle la otra mejilla. Porque el golpe en la mejilla te va a doler, pero le va a doler más al otro viendo que en lugar de humillarte, de destruirte, te levanta más. Y no va a poder cuando levante la mano y te vea los ojos. Ponle la otra mejilla y mírale los ojos. Es la manera de Jesús. Si te quitan la túnica, dale la otra, aquí está también. Si te sirve, llévatela. Esos son los consejos que Jesús da para demostrar la hombría del hombre de Dios. Que siga, no hay problema. Si te ponen una mía, anda dos. Cuando te diga, bueno, ya caminamos una mía, ya puedes bajarla. No, dile, con la frente en alto, te voy a llevar otra mía. Vamos, levanta el pecho, demuestra quién eres. Pero cuidado, te tocan lo de adentro. Entonces a Jesús, él sabía que iban a empezar, no por el cuerpo, iban a empezar por el alma, por lo interno, por las emociones. Sentir el escupitajo en su mejilla, sentir el golpe, sentir, hermano, le daban con una caña en la cabeza, sin haber hecho nada malo. Todo eso destruye emocionalmente la fe, la confianza. Entonces, porque la tortura mata internamente, aunque el hombre sale caminando y puede salir así. Aquí hay personas que han sido torturadas internamente, no por una policía, sino por sus problemas, por la soledad. Cuando un hombre abandona la casa por otra mujer, la pregunta no es aquí, en la piel, ¿por qué dejó de tocarme? No, ¿qué dejó de sentir por mí? ¿Qué valor perdí internamente para que este hombre se haya ido con otra dejándome a mí? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué? ¿Qué dejé de significar? No que dejé de cocinar, ¿qué dejé de significar? Ese significado, esa pertenencia que está dentro de nosotros. Por eso cuando alguien se nos va de la congregación, no es el dinero, no es la persona, es su presencia, es dejarnos con un vacío. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fueron? ¿Qué hicimos? ¿Por qué nos cambiaron? En el fondo, eso es lo que duele. No es sencillamente que nos den la espalda, es ese nexo que se va formando. Por eso cuando un hijo le falta respeto a la mamá, el golpe no va a la mejilla, no va al cuerpo, va al alma. Te di de mamar, te cuidé, cuando te enfermaste me desvelé, estuve al pie de tu cuna, te llevé al hospital, te conseguí tus medicinas y ahora que estás sano me dejas. No es el cuerpo, es eso ahí adentro que me estás robando, que me estás destruyendo. Eso es lo que duele. Y Jesús lo sabía.
Él sabía eso que iba a empezar a sufrir. Y luego los clavos, luego la corona, luego las risas, las burlas. Él había visto a los ladrones burlándose de él, queriendo aprovecharse, bájate y bájanos. Pues mire cómo es la gente. Y Jesús sabía eso. Y empieza a sudar. Padre, envía otro pues, haz algo. ¿Podemos evitar esto? Y el Padre no habló. Y con ese limbo, cuando Jesús se dio cuenta que el Padre no iba a responder, se puso de pie, fue con sus discípulos y les dijo, vamos, la hora llegó. Los otros estaban bien dormidos. Ya no importó que durmieran. Porque si mi Padre no me habló, es mucho mayor el tormento que verlos durmiendo. Así que levántense, ya van a venir por mí. Y al ratito aparecen los guardias, con garrotes. Por eso les dijo en un evangelio, como contra un ladrón venís a traerme. ¿Por qué traen palos si yo no me estoy escondiendo? Aquí estoy. Ahí se cumple la escritura. No le quitaron la vida, Él la dio. Así que ahora empieza todo el sufrimiento. Y voy terminando. Llega la cruz. En la cruz empieza Jesús todavía con algún tipo de esperanza. Esa es la esperanza que nos mantiene cuando ya llegamos al 30 del mes y ya no hay ni un centavo. Quisiéramos que el mes se acortara, Padre, ya no hay ni para la camioneta, ya me queda solo para un pasaje, Señor. Llega el día de la madre, 8, 9, 10 de la mañana, tal vez me llama mi hija, 3 de la tarde, tal vez se la olvidó, se le acabó el saldo, pero Padre, hay algo todavía que puedes hacer, porque el 10, perfectamente el 10 que termine a las 12 de la noche, todavía viene esperanza. Y empezamos nosotros a hacer lo de Jesús. 9 de la mañana, esperando, tal vez el Padre se arrepiente y me baja de esta cruz, porque ahora falta el otro proceso, ir a la tumba. ¿Me vas a resucitar, Señor? ¿Vas a levantarme? Él había leído el Salmo, no dejarás que tu santo vea corrupción, pero en ese momento, la palabra dijo, la Torá lo dice, me lo han enseñado, pero una cosa es que me lo enseñen y otra cosa es vivirlo. ¿Me vas a resucitar, Padre? ¿No será que vas a venir todavía, Padre, a liberarme? Señor, por favor, tengo sed, pero no era de agua. Por eso es que cuando le mojan, dice que no quiso beberlo, como diciendo, es que no es sed de agua la que tengo, muchachos, es sed del Padre. Porque él está repitiendo el Salmo, mi alma tiene hambre y sed del Dios vivo, no del agua. Y Jesús está clamando, Padre, tengo sed, sed de ti, porque esas 6 horas el Señor ocultó su rostro, no lo vio, y al quitar su mirada Jesús se sintió solo. ¿Cómo lo podemos figurar? ¿Con qué parábola? Un niño va con su mamá al súper y de repente lo suelta para buscar el sencillo y el niño se va. El niño dejó de sentir la mano y el ojo de mamá. ¿Qué siente ese niño allá adentro? Angustia, miedo, terror. Y cuando busca, los ojos de mamá no están y el niño empieza a llorar porque se siente totalmente solo. Hay 100, 200 personas ahí, pero no son su mamá, no son su papá. Está pasando eso en la cruz. El Padre quitó sus ojos de sobre el Hijo y en ese momento Jesús exclama, mi alma tiene hambre y sed de ti. Y los soldados creyeron que era sed y le dan vinagre. No es esto lo que yo quiero. Por eso es que nuevamente cuando alguien nos traiciona, ¿a quién vio? ¿Por qué dejaste de verme? ¿Por qué dejaste de ponerme atención? ¿Por qué quitaste tus ojos de mí? Por eso cuando nosotros nos sentimos en ese momento de soledad, sentimos lo mismo. Señor, no quites tu espíritu de sobre mí, no quites tus ojos de sobre mí. Yo sé que me ves pecador, lo que sea, Señor, pero mírame por lo menos.
Sé que soy pecador, sé que soy lo que sea, un miserable, pero por lo menos mírame, que tus ojos no se despeguen de mí para no sentirme abandonado. Y Jesús está en ese momento, todavía hablando con el Padre. Todavía, Padre, es posible que puedas venir por mí. Estoy en el límite de mis fuerzas, son las 2:30 de la tarde, el sol está quemando, porque recordemos que está en una colina, hermanos, en donde es desierto. La colina de la Calavera era un lugar, un montículo como de 30 metros de alto, según los historiadores, y hasta arriba estaban las cruces, y abajo pasaba toda la gente y se reían. ¡Ay! Dijo que era hijo de Dios, que se baje, porque todos iban a Jerusalén, pero antes de entrar a la presencia de Dios, se burlaban de este. Hay gente que antes de venir a la presencia de Dios, todavía te llama. Ya supo usted lo que hizo fulano, ya supo lo que hizo Mengano, vaya ahora pues, vaya a la iglesia y ore por él. Y le piden y lo envenenan. Jesús está pasando eso. Y el Padre no le contesta, no lo baja, no lo consuela, ni una mirada, nada. Y entra en ese momento en que expresa esta palabra. No importa que no me escuches, Señor, tú sigues siendo mi Dios. No importa que no me respondas, sigues siendo mi Dios. No importa que no me hayas salvado de la cruz, tú sigues siendo mi Dios. Y yo le preguntaba a la gente de esta semana, su hijo con 40 grados de temperatura, el médico no lo sana, Dios no se lo sana, ¿sigue siendo Dios su Dios? ¿Cómo va a salir de ahí? Ya estamos llegando a fin de mes, ya estamos llegando en donde ya el cheque ya no da más para más, y usted empieza a clamar. Aquí está el recibo del agua, de la luz, del teléfono, de la casa, amenazando. Y usted dice, Señor, quizá hoy domingo alguien se apiada de mí y me da por lo menos para cancelar esto. Hoy a mediodía usted se va y nadie lo volvió a ver y va a encontrar los mismos recibos. ¿Sigue siendo Dios su Dios? ¿O solo cuando contesta es su Dios? ¿Sigue siendo su Dios el próximo mes de diciembre cuando alguien no lo visite? Cuando usted tenga que comer solito en su mesa a las 8 o 9 de la noche, ¿va a seguir orándole a su Dios? ¿O va a estar llorando porque Dios no le contestó? Aquí hay niñas que no tienen a su papá en casa y ya están preguntando, papi, ¿vas a venir? Sí, mija, hoy sí llego. Y resulta que en noviembre algo pasa, cierran las fronteras, no hay vuelos, no hay permiso, no consiguió la carta de migración, y el 22 al mediodía le dice, mijita, no puedo llegar. ¿Va a seguir siendo Dios tu Dios? Cuando arreglaste todo para que tu papi esté bien contigo. ¿Va a seguir siendo Dios su Dios? Cuando de repente su papá venga y vuelva a venir nuevamente y sucedan cosas en su corazón, recuerdos, de que fíjate que tu mamá me hizo esto y esto, ¿va a seguir siendo Dios su Dios? ¿O va a renegar? ¿Para qué vino este viejo? ¿Cuándo se le ocurrió? Mejor no hubiera venido. ¿Sigue siendo Dios su Dios? Ya están empezando los colegios a cobrar las matrículas. Está orando. Señor, por favor, no te olvides de la matrícula de mi hijo. Va a llegar enero y posiblemente no haya matrícula. ¿Va a seguir siendo Dios su Dios, hermano? ¿O es su Dios solamente cuando le contesta? Eso pasó en la cruz. A Jesús el Padre nunca le negó nada. Nunca. Todo lo que yo pido al Padre me lo da, dijo. Todo lo que yo pido al Padre me lo da. Pero hubo algo que no le dio. Ahí ya no dijo Padre mío, Padre mío. Ahí se fue un poquito más al fondo. No importa que no me contestes, tú sigues siendo mi Dios. Aunque no hayan vacas en los corrales. ¿Qué sigue diciendo? Con todo, yo me alegraré en ti. Con todo. El problema de la iglesia, repito, es que mientras Dios te conteste, Edgar, mientras Dios te pague tu carro, todo está bien. Pero ¿y cuando no haya el mes para pagar porque surgió algo? ¿Va a seguir siendo Dios tu Dios?
Vas a inscribir a tu nieta, todo bonito, buenas notas. Señora, no tenga pena, le vamos a dar hasta febrero para que pague. Llega febrero, Señor, 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 Padre, Padre, Padre. Llegó marzo y no llegó. ¿Sigue siendo ese Padre tu Dios? Ese es el clamor. Ese es el clamor. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no hayan vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación. No siempre Dios te va a sanar, te va a dejar una espina, Aníbal, te va a dejar algo que te recuerde tu naturaleza, te va a dejar algo como para preguntar, pero si realmente te basta con mi amor, quiero verte en diciembre, quiero verte el día de las madres, quiero ver tu cumpleaños, si en lugar de anhelar mi abrazo, anhelas otro abrazo, quiero verte en ese momento. Ahorita todo está contento, ahorita todo está bien, porque no hay ninguna fecha, no hay ninguna fiesta. Ahorita todo está tranquilo, pero espéreme, quiero verte en una cama de hospital. Quiero verte con transfusiones por cualquier cosa, un chequeo que te salió mal. Si quieres renuncie, pero llegan momentos así, a mi vida han llegado y he tenido que ser probado. ¿Cómo? Padre, ¿vas a pagar esa cuenta? No me importa, Señor, cuántos días tenga que pasar, no en el hospital, pero con esta cosa. Pero Señor, ¿vas a pagar? Porque no te van a cobrar $10. No te van a decir, tráigame una gallina. No. Aquí está la cuenta. Ese es el problema. Y que cuando la famosa frase, Armando, llega, que el doctor te dice, señora Ceci, hoy le damos a su esposo. ¿Qué empieza en ese momento? No en tu corazón, en el de ella. Hoy le damos el alta, señora, se lo puede llevar, como que fuera muerto, pero así dicen, ¿verdad? Pero no sale de esa puerta si no paga. Ese es el momento en que Dios espera oírte. Clama a mí y yo te responderé. En ese momento, cuando no hay vacas en la majada, cuando no hay salud, cuando no hay pan en la mesa, cuando no hay zapatos nuevos, cuando no hay gasolina para el carro y te encuentras con el problema, ¿me voy a pie o no voy? Ese es el problema. Porque el problema no es de él, el problema es tuyo, la que maneja el dinero, la que piensa en pan, la que piensa en calzado, en comida. ¿Sigue siendo Dios tu Dios? En la crisis, en la duda, cuando en tu trabajo te dan un encargo que nunca lo has visto y la universidad no te lo enseñó, porque la universidad te mintió, Carlitos. Te dijeron, bueno, se graduó, aquí están los sellos, éxito. No, ahí empezaron los problemas. Porque la universidad nunca te enseñó lo que la vida te pide. Sigue siendo su Dios cuando va al médico y le dicen, cuando el doctor empieza a ver los resultados y empieza a soltar un montón de M's. Y dije, ¿qué está bien? ¿Qué siente usted? Se pone a masticar chicle y a bailar tango, tururú. Ahí está en la cruz. En ese momento en la cruz. ¿Qué está viendo? Yo solo vi un montón de líneas y un montón de numeritos, 020, 200 puntos y aquí que allá. Yo solo vi un montón y leí una cosa que ni entiendo. Y empieza el médico a mencionar las M's. ¿O no, doctora? Cuando alguien abre la boca en su sillón de odontología y usted empieza con su explorador, y al otro que, ¡ay! ¿Qué está pasando? ¿Qué está viendo la doctora?
Pues está pensando 200 de esta muela, 300 de la otra, 500 de aquí, ya la hice. Esa es la cruz. Ahí quiere ver el Señor si realmente, porque que me llames Padre, aquí quiero ver cuando me llames en el momento de la crisis, si sigo siendo tu Dios. Y eso, Fernandito, se repite para ti y para mí como hombres cada fin de mes. Señor, vas a proveer. Tú sabes perfectamente de qué hablo. Y tú sabes que no siempre me contesta el Señor. Y tu pregunta será, ¿cómo hace? ¿Cómo han hecho? Porque este es un asunto de la cruz, en la soledad de ese monte, en donde solo el Padre y yo estamos, y el Padre guarda silencio. Esta mañana el mensaje es, sigue siendo su Dios, hermano, cuando las cosas no salen como queremos. Sigue siendo su Dios cuando las cosas no sanan como queremos. Cuando tuvo que tomar la decisión, tenía pensado comprar esto para mi hija, su cumpleaños, pero tengo que pagar esto y se mueven esos dos pensamientos, ¿pago o compro pastel? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? Y Dios está callado. Esa es la pregunta. Por eso la fe, mi querida, no es cuando hay dinero. La fe es cuando no le pagan. La fe es cuando tiene un montón de proyectos. Y llega emocionado su esposo, vieras, Lorena, tenemos esto, va a salir esto, va a salir allá, va. Ay, gloria a Dios, pero ¿y cuándo? No sé. Esa es la pregunta de esta mañana. ¿Ha sido Dios nuestro Dios estos 20 y pico de años, cielo? Y lo va a seguir siendo. Y aquí hay testigos que nuestro Dios, siendo nuestro Padre, no siempre nos contesta. No siempre nos contesta. Y hemos tenido que llegar a ese nivel de conocer al Padre y que Dios siga siendo nuestro Dios. Y eso te va a tocar, Bernalito. No es maldición, es el proceso de la fe. Cuando tu esposa quede embarazada y que como no está acostumbrada a eso, va a empezar a sentir un montón de achaques. Se me secó la boca. ¿Qué que allá? Aguántate. No, es que mira cómo tiemblo. Aunque sea de emoción, pero vas a tener que hacer algo. ¿Y sabes qué? Tu papi no va a estar ahí. Tu mami no va a estar ahí. Cuando los llames, mami, mami, mi esposa está temblando. Amigo, dale un té de jazmín. Porque ahí es donde entra tu Dios. Cuando estás en el bajo no importa. Cuando no tengas el bajo, sino tengas ahí abajo, ahí vas a ver tu Dios. Dicen gloria a Dios. Dios mío, Dios mío. No importa que no me hayas contestado, Padre, tú sigues siendo mi Dios. No importa que no me hayas respondido, pero tú sigues siendo mi Dios. Faltan pocos minutos, Señor. Gloria a Dios. Gracias. Faltan pocos minutos, el reloj está caminando. 2:57, 2:58. Y mi Padre no mandó a Elías, no mandó a nadie. 2:59. Pero no importa, tú sigues siendo mi Dios. Y sé que tu palabra se va a cumplir. Este cuerpo no va a haber corrupción, Señor. No va a haber corrupción. Y dice la Biblia que pegando un grito, entregó el Espíritu. Dios no le contestó. Ahí, ¿qué pasó al tercer día? Al tercer día
según me ha regalado el Señor, aquel polvo consumido en el infierno, cobró vida. Y la muerte dijo, ¿y este quién es? Ahí se cumplió lo del Padre. No tengas pena, mi hijo, nunca te dejaré solo, Henry. Nunca te dejaré solo. No estarás solo, Armando. En el 2019 las cosas van a cambiar. Va a haber cruz, no tengas pena, va a haber cruz. Porque Él te ha dicho, toma tu cruz y sígueme. Pero aún a pesar de eso, no estarás solo. Algo va a cambiar en tu vida, en tus finanzas, en tu casa, en tu trabajo. Algo va a cambiar. No me atrevo a decir lo que Dios quiere que diga, porque no quiero traer maldición. Pero algo va a pasar. Y cuando pase, tú te vas a recordar, esto fue lo que el pastor no quiso decir. Algo va a pasar en su vida. Porque Dios es fiel. Nunca nos va a abandonar. Aunque tengamos que llegar a esa cruz y tengamos que tomar una decisión. Si el Dios de enero a agosto a septiembre es nuestro Dios en enero, en febrero, en marzo, si Él sigue siendo nuestro Dios es el que Él espera saber, ¿soy tu Dios en esos momentos en que no te di la respuesta que querías? ¿Soy tu Dios cuando no te respondo? ¿Soy tu Dios cuando no te proveo lo que necesitas? ¿Soy tu Dios cuando tu hija no te llama? ¿Soy tu Dios ahora que papi está pasando esa crisis? ¿Sigo siendo tu Dios? Ese es el problema. ¿Soy tu Dios cuando la familia se desintegra y queda solo? ¿Soy tu Dios cuando tus hijos están pasando crisis de salud? ¿Sigo siendo tu Dios? ¿O solo cuando todo está bien? Quiero profetizar sobre ustedes. Quiero pedirte, Bernal, que me acompañes. Le he pedido al Señor que te use para inspirarme, pero quiero profetizarle de una forma individual a cada uno de ustedes. No sé cómo lo va a interpretar, pero esta mañana el Señor quiere romper paradigmas.